Hermanos, en Romanos capítulo 5, vamos a ver 4 resultados de la justificación de Dios en nuestras vidas, cosas que nosotros recibimos por medio de la fe y grandes bendiciones en nuestras vidas. Y vamos a ver, voy a hablar un poquito del viaje misionero, hablando de cosas que yo vi y experimenté, y vamos a ver que es el testimonio del apóstol Pablo explicando el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Capítulo 4 es acerca de la fe de Abraham, y esta fe es lo que obra en nosotros, él creyendo la palabra, creyendo, dice en el versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Hermanos, necesitamos aprender a creer en la palabra de Dios, no en nuestras propias opiniones, no lo que nosotros pensamos. No, tenemos que recibir esta palabra y tenemos el Espíritu Santo para interpretar, para revelar, para explicar, enseñarnos el significado. Es que tristemente muchas veces nosotros estamos recibiendo lo que otra persona está enseñándonos, pero necesitamos aprender por nuestra propia experiencia. Necesitamos aprender lo que el Señor quiere enseñarnos. Por ejemplo, yo estaba caminando aparte del grupo y yo estaba pensando en los dentistas que iban a venir, y yo sabía que había un dentista que estaba en el casi mismo lugar, pero él iba a volar a Huatulco y a nosotros a Puerto Escondido. Y yo estaba mirando y pensando en él, y yo miré a una persona, y mientras yo estaba mirándolo, el Señor me dijo, este es uno de los dentistas que es con su grupo. Y yo mirando, y con claridad, yo mirando a él, wow, este hombre. Y yo no fui a hablar con él porque tuve que conectarme con el grupo, pero yo, mi corazón, yo sabía que este es el varón. Y cuando él llegó de Huatulco, yo estaba recibiendo, y es aquel persona. El Señor revelando que este es el dentista. Y yo tenía esta certeza que, wow, gracias Señor. Y cuando llegó, yo, wow, con sonrisa, es usted. No, es que, y lo que el Señor estaba enseñándome es, en lugar de mi propia opinión, necesito esperar y hacer lo que Él está diciendo. Muchas veces nosotros con nuestras ideas, lo que queremos hacer, yo necesito tomar tiempo para escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Él está diciendo. Porque Él quiere revelar muchas cosas a nosotros, enseñarnos. No usando nuestro entendimiento, sino lo que el Señor quiere enseñarnos y revelarnos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por la habilidad que tenemos para saber lo que va a pasar. Y muchas veces no tenemos toda la historia, pero tenemos suficiente para mover por fe. Me acuerdo el apóstol Pablo
diciendo en cada ciudad personas estaban profetizando, diciendo que él iba a sufrir, iba a sufrir. Y él bajando a Jerusalén, o luego tenía que subir a Jerusalén, pero yendo al sur y llegando sabiendo que él iba a sufrir, pero había recibido una revelación del Señor para ir. Y aunque ellos estaban diciendo que, oh, tú vas a sufrir, tú vas a sufrir, él con poder espiritual diciendo que tengo que obedecer, yo sé que voy a sufrir, pero yo voy a hacer porque es la voluntad de ti, Señor. Ayúdanos a aprender a hacer lo que tú estás enseñándonos, guiándonos, a hacer tu voluntad. Seas con cada uno de nosotros y ayúdanos a mover en el Espíritu Santo y recibir la enseñanza de tu preciosa palabra. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo quiero dar un testimonio que yo escuché en el servicio a las 4:30 en inglés. Y hermanos, tiene que ver con hace 10 años. Fuimos, Oscar y yo, no me acuerdo el resto del grupo, pero estoy seguro que Oscar estuvo. Y hermanos, nosotros estábamos ministrando. Y había una persona asistente de Dr. Cheatwood. Su nombre es Kim, ahora Bisi. En aquel tiempo tenía nombre de Abate, Kim Abate. Y Dr. Cheatwood me había dicho que yo quiero invitarla a ella a ir con nosotros y no estoy seguro acerca de su salvación, pero es buena persona, pero pienso que ella es católica y no tiene mucho entendimiento de Cristo Jesús. Y nosotros fuimos, estábamos ministrando. Y ella llegó y a las 4:30, antes de empezar el servicio, ella diciendo que en este día, hace 10 años, yo me bauticé. Y yo me acuerdo. Y yo tuve el privilegio de bautizarla en el mar, en Puerto Escondido, porque ella en Tomatal había respondido, el hermano Oscar estaba dando un devocional y estaba ministrando y estaba moviendo en el Espíritu Santo y él, y increíblemente en 2 ocasiones habíamos visto el poder del Espíritu Santo y personas viniendo a los pies de Cristo, pero es increíble que él ministrando y llamando Kimberly, llamándola por nombre, quiero orar, y ella quebró y empezó a llorar y llorar y llorar y recibió a Cristo Jesús. Y hermanos, es impresionante, con toda la presión de su familia y todo, ella decidió a seguir a Cristo Jesús en las aguas del bautismo. Y llegó, dice, hace 10 años al día, yo recibí el bautismo en el mar, el pastor Moore bautizándome y Dr. Cheatwood. Y doy gracias a Dios que ella anda en victoria todavía. Es el poder de Dios a tocar personas, cambiar vidas. Ella ha sufrido, ha tenido problemas en su matrimonio, pero todavía está siguiendo a Cristo. Tenía su bebé que ahora es grande, ¿verdad? Porque muchos años. Pero es el poder de Cristo Jesús. Y qué testimonio, hermanos. 10 años. Y hablando de su salvación en Tomatal, cerca de Santa María Colotepec. Nosotros pasando el lugar, yo mirando y hablando de Kim a varias personas. Me acuerdo que Kim y ella llegó esta noche dando testimonio en inglés de la obra de Dios en su vida.
Estas son cosas que el Señor hace. Es que como el borracho que se acercó, hemos escuchado el testimonio de Oscar acerca de él, que tenía que doblar la rodilla, tenía que humillarse para orar con él. Pero él, viendo el poder de Dios en la vida del hermano, y nosotros, yo viendo y nosotros orando. Hermanos, el Señor puede tocar a personas en cualquier lugar y no sabemos qué está pasando, pero el Señor sabe. Y muchas veces las personas que reciben el toque es el grupo, personas en el grupo. Hemos visto muchas personas arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo Jesús y bautizarse antes de regresar. Y todavía están sirviendo al Señor y han ido en viajes misioneros y otras cosas con nosotros. Hermanos, este es lo que yo quiero hablar. Muchos de ustedes que se fueron saben de esta familia, la familia Poe. El papá de Chris Poe, Randy, se fue muchos viajes misioneros. Estoy hablando de muchos, casi como Dr. Chitwood, yendo a todas partes, llevando a su hijo Chris. Cuando Chris, que estuvo con nosotros como dentista en este viaje misionero, cuando Chris, como joven, cuando tenía 11 años, recibió el llamado de Dios a ser un dentista para trabajar en la obra misionera, tocando a los pobres y dar atención dental para bendecir a ellos. Porque estaba yendo con su papá, estaba ministrando, estaba yendo a muchas partes en el mundo. Pero algo pasó después de muchos años, muchos viajes misioneros, mucha amistad con Dr. Chitwood, mucha amistad con su papá, aprendiendo de todo. Algo increíble pasó. Es casi como hermano Rogelio Irales, que se suicidó. También este dentista se suicidó. Y este fue el primer viaje misionero después de tantos años que su papá se suicidó. Y mucha dificultad. Es que su papá, buen cristiano, siguiendo a Cristo Jesús, todavía no sabemos exactamente lo que pasó, pero sabemos que sí, se suicidó. Y tenía que trabajar con todo y Dr. Chitwood siempre invitando, llamándolo, invitando a venir y participar en algo. Pero ustedes, hermanos del grupo, ustedes vieron la obra de Dios en su vida. El poder de Dios a transformar a él. Y él ahora es increíble. Llegó con tanto poder, Dios trabajando en su vida, que ministrando, tocando personas, hablando aunque no podía hablar el idioma, él amando a gente, el tratamiento que él dio y el Señor moviendo poderosamente en su corazón y ahora es parte de, no como miembro de la junta, pero está como ayudándonos y promoviendo la obra misionera. Y hermanos, la única cosa es el poder del Espíritu Santo. Él se casó con la hija de un pastor y ella había orado mucho por su esposo. Y gracias a Dios llegó avivamiento familiar a su familia. Y ahora es otra persona. He recibido fotos, he recibido textos de él y es otra persona. Ahora es una persona en lugar de un corazón quebrantado, en lugar de una persona que no podía ministrar como debía, ahora anda en el poder del Espíritu Santo.
Hermanos, yo estuve en Dios es amor. Y cuando yo llegué, yo estaba sentado y llegó la gloria de Dios sobre mí en una manera poderosa. Estoy hablando de 20, 30 minutos. Yo estaba sintiendo la gloria de Dios sobre mí. He experimentado muchas veces el poder de la gloria de Dios, pero esta vez yo casi no podía aguantar lo que yo estaba. Y hermanos, yo mirando y estuvo Chris Poe a mi lado. La gloria de Dios estaba con nosotros en aquella iglesia, mostrando su gloria, tocando a su corazón, ministrando a él. Yo había hablado el jueves, no tuve tiempo para hablar de su testimonio, pero hermanos, es increíble el poder de Dios obrando en personas y tocando. Y sus oraciones tienen poder. Posiblemente ustedes no pueden ir. Posiblemente el Señor tiene otro propósito, otra cosa, pero ustedes orando. Es como el apóstol Pablo. Había personas hablando, diciendo, hey, es que el Espíritu reveló que tú vas a sufrir, preparando el corazón de él. Pero gracias a Dios, el Señor estaba moviendo, pero tocó el corazón de Dr. Chris con poder. Cosas que pasan cuando buscamos al Señor. Romanos capítulo 5, hermanos, habla de experiencias como esto. Justificados pues por la fe. Este es el apóstol Pablo que escribió a los romanos este evangelio, su evangelio. Justificados. Y versículo 24, 25 de capítulo 4, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este es el poder del Evangelio que cambió al apóstol Pablo y a nosotros también. Este es el Evangelio que tiene poder. Este es el único Evangelio que puede transformar a las personas. Este es el Evangelio que puede animarnos a llevar a nuestro esposo, Chris, llevar a su esposa, llevar a sus hijos. Y gracias a Dios otra vez tocado, sanado y ahora listo para ministrar. Y quiere ser parte del grupo de Dr. Chitwood, de los dentistas que están tratando de tener un impacto en todo el mundo. Hermanos, hay poder en el Evangelio. Número 1. Justificados pues por la fe, no por nuestras obras, por la fe, creyendo la palabra de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz, paz para con Dios. Esta paz de Dios en nuestras vidas. ¿Usted tiene esta paz? Esta es la primera cosa que recibimos, la paz de Dios en nuestras vidas. Me acuerdo el 21 de noviembre en el 1971. Yo había pasado al frente, yo había orado, yo había con muchas lágrimas, pero por la primera vez yo, no sé cuántos minutos, pero por mucho tiempo,
otra vez llegó la gloria de Dios sobre mí. Y yo quemando con la gloria de Dios, pero el Señor estaba tocándome y por la primera vez en mi vida, cuando yo tenía 18 años, mi vida cambió y yo recibí la paz de Dios, paz para con Dios. Y hermanos, hay poder. Este es el poder que tenemos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es simplemente creer en Cristo. Pero el Señor estaba obrando en mí, estaba limpiándome, cambiándome. Yo tenía mucho pecado en mi vida. Yo había experimentado malas cosas, pero es que esta persona entró muchas malas cosas en mi vida y yo necesitaba a alguien para limpiarme. Y doy gracias a Dios que en la noche yo recibiendo el bautismo. Y sí, mis papás, otros pensaban que yo era una buena persona, pero yo no tenía la paz de Dios. Yo siempre sintiendo sucio por mis pecados. Y gracias a Dios el poder de creer en Cristo que cambió mi vida. Y pienso que ustedes, ¿quién dio testimonio? Hace 10 años el Señor tocó a ella recibió el bautismo y me acuerdo que uno de mis favoritos, ¿verdad? Porque en el mar y nosotros y temprano en la mañana y wow, algo precioso a verla y levantar y con la sonrisa y el gozo que tenía en su corazón. Transformó a su vida. Pero hermanos, hay otra cosa. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Primero, tenemos paz para con Dios. Segundo, hermanos, tenemos entrada o acceso, es otra palabra. Entrada, acceso por la fe a esta gracia. Hermanos, por medio de nuestra fe tenemos acceso a la gracia de Dios. En un sentido, recibimos por medio de la misericordia de Dios la paz con Él, pero también con su gracia. Él a favor de nosotros, Él ayudándonos, dándonos su favor. Y es inmerecido, pero bendiciéndonos, porque hemos creído en Él. Y creyendo en Él hay poder para transformar. No sé exactamente los años, pero me acuerdo que Carlos Padilla, viniendo a la iglesia, y me acuerdo que había escuchado la palabra como niño, pero llegó un momento en que él entendió y su vida transformó. Y llegó a ser otra persona. Estaba teniendo problemas, en un sentido buena persona, buen papá, quería buenas cosas pero había una falta que ocupaba y el Señor cambió a él. Y hermanos, he conocido a este hermano mucho más que 40 años y he visto el cambio en su vida. Hay poder, hermanos, en la justificación en nuestras vidas. No por una religión, por una relación personal, creyendo en Él, creyendo y el Señor tocándonos, cambiándonos. Hermanos, acceso. Tenemos entrada. Me acuerdo una vez mi esposa y yo fuimos a una conferencia y tuvimos reservaciones en un hotel, pero cuando llegamos había una fila grande. Y yo estaba escuchando a las personas y dice, lo siento, no tenemos habitaciones.
No, tiene que salir. No, no tenemos, no tenemos. Y me acuerdo que yo llegando y diciendo, hey, mi nombre es Ricardo Moore, tengo reservaciones. Y miró y dice que, oh sí, ya tengo su nombre. Y en lugar de enviarme, decir, no hay, tiene que salir. Oh, aquí está su habitación. ¿Por qué? Yo tuve entrada. Y esta es reservación. Pero hermanos, la realidad es por medio de Cristo Jesús tenemos entrada. Y podamos entrar, tenemos acceso a la gracia de Dios en nuestras vidas. Esta es la razón, hermanos, que Pablo dice que no importa. Yo sé que voy a sufrir, pero yo tengo entrada. Yo voy a ir a Roma. Yo voy a ir a Jerusalén, pero de Jerusalén voy a ir a Roma. El Señor tiene un plan y también había revelado y de Roma va a ir a España. Tenía todo esto programado en su vida. Hermanos, necesitamos aprender de confiar, tener fe en el Señor, creer en Él, obedecer lo que Él está enseñándonos, aprender de Él, mover en el Espíritu Santo. Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta es la razón que nosotros podemos continuar. Tenemos poder, hay firmeza. Este no nos da la habilidad de mantenernos en el camino con el Señor. Satanás siempre tratando de engañarnos. Vamos a creer en las mentiras de él, las tentaciones de Él, o vamos a creer en la preciosa palabra de Dios. Número 3. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Número 3. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, piensen en su vida. ¿Está esperando la gloria de Dios? ¿Está gloriando en la esperanza de la gloria de Dios? Muchos tienen, es que esperando la próxima comida. ¡Wow! ¿Qué voy a comer? ¿Por qué no tenemos hambre de Dios en esta manera? Este es el propósito del ayuno. Ayunar para tener hambre de Dios. No es para perder peso. No, es para buscar al Señor, entrar en su presencia y buscar la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero tristemente muchos, la comida, deportes, cosas materiales que nosotros queremos, en lugar de tener el corazón del apóstol Pablo. Nunca podemos ver al apóstol Pablo hablando de cosas terrenales, animándonos a buscar cosas terrenales. Él siempre está buscando, dice, buscan las cosas de arriba, del cielo. Y esta es la razón que podía aguantar las prisiones, cualquier cosa, sufriendo mucho. Y esta es en la cual estamos firmes y es como pasos, ¿verdad? Es que un paso, otro paso, pero tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está esta paz con Él? También tenemos entrada por la fe a esta gracia, la gracia de Dios y todas las riquezas que necesitamos para hacer la obra de Dios en nuestras vidas.
y bendecir a otras personas. Hermanos, es posible llegar a ser canal de bendición para bendecir a otras personas. Pero lo que tenemos que aprender es no tener dedos que quieren agarrar. Oh, wow, mucho dinero. No, como canal. A bendecir. Gracias, Señor. Para bendecir a otras personas. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es lo que nosotros necesitamos, la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No dice nos gloriamos que vamos a tener buena casa, buen carro. No. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo puedo hablar de una persona como Kim y algunos, wow, gloria a Dios, pero la mayoría. Y si yo hablo de Kim y su bautismo, ok. Pero si yo hablo, alguien me regaló un pickup. ¡Woo! ¡Gloria a Dios! Y yo, ¿cómo? Es nada más un vehículo. Yo tenía un 1998 que tenía Sentry. Hey, Carlos, aquí está el nuevo pickup. No quiero. No tiene Sentry. Es un 1998 que yo quiero. Porque tiene propósito. Wow. Pero todos piensan cosas de este mundo. Pero hermanos, necesitamos gloriarnos en la gloria de Dios. Y la última cosa, hermanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos. Nos gloriamos. No sé si ustedes pueden ver, está hablando de algo mejor. Nos gloriamos. Más que tenemos, nos gloriamos en la gloria de Dios. Nos gloriamos en las ¿qué? En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si estamos pensando en todo esto, hermanos, al último, lo que es de arriba, es nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Va a promover el crecimiento en nuestra alma y vamos a llegar a ser personas con santidad. Vamos a llegar a ser personas realmente con paciencia. Y esta es palabra más que paciencia, es como perseverancia. Es como en Santiago, capítulo 5. Hemos estado leyendo el libro de Job. Y es interesante lo que dice acerca de Job en este libro Santiago, capítulo 5.
Y voy a terminar con esto, pero este es un punto muy importante, hermanos. Versículo 11, 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué? Bienaventurados. A los que sufren. 6 días en el hospital en emergencia, sin bañarse. Pero cuando yo llegué a emergencia a ver a él, yo vi a una persona en victoria. Doy gracias a Dios que cuando yo llegué, ellos llegaron diciendo que vamos a mover a una habitación, un cuarto. Y por fin podía bañarse. Pero cuando yo no tengo habilidad de oler como personas normales, ¿verdad? Que yo perdí con COVID. Y es grande bendición en un sentido que vómito, excremento, nada. Y yo entré y él dice, oh, perdóname, oh no, es el aroma de Cristo. Es exactamente lo que yo experimento aquí, el aroma de Cristo. Yo veo un hombre sufriendo, pero con victoria. Ese es el poder, hermanos. Bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y no está diciendo que él tenía paciencia como es que realmente enojó con sus amigos que estaba dando consejo, pero consejo que incorrecto. Y el Señor dijo esto. No estaba diciendo que Job era perfecto en todo, pero dijo que Job está diciendo la verdad. Y él dice que yo no he pecado, no es pecado mío. Yo no soy culpable de pecado. Es la verdad de mi vida, no estoy mintiendo. Y el Señor dijo que Job habló la verdad. Él tiene que orar por ustedes. No está hablando que no perdió la paciencia con sus amigos, pero sí está diciendo que tenía perseverancia, manteniendo que él estaba siguiendo a Cristo, honrando o siguiendo a Dios y honrando al Señor. Y el Señor bendijo a él y usaba a Job para orar por sus amigos. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El fin. Hermanos, necesitamos sufrir para saber que tenemos un Dios que tiene poder. Había ocasiones, tiempos en mi vida, y yo cuestionando, ¿por qué, Señor, tanta pecado en mi niñez? Pero he aprendido que el Señor quería bendecirme y darme la oportunidad de saber la maldad del hombre para no confiar en hombre, sino confiar en Cristo Jesús. Y hermanos, cuando hablamos de suicidios, mi cuñado se suicidó, mi hermana casi se suicidó. La enfermera dice que un minuto, 2 minutos más tarde y es la muerte de su hermana. Este problema es resultado del abuso de un pariente de nosotros. Pero el Señor tiene un propósito.
tristemente, yo podía perdonar a la persona que me abusó, pero mi hermana no podía hacerlo. Pero gracias a Dios, al final de su vida, empecé a mirar a Cristo y perdonar a otras personas. Y murió en victoria. Cosas que muchas veces es muy complicado de ministrar y hablar con personas, pero hay poder en Cristo Jesús. Tenemos que sufrir, hermanos. Y no estoy diciendo sufrir por nuestros pecados, sufrir por hacer lo que es correcto, lo que es bueno. Y en esta manera vamos a tener poder espiritual en nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la preciosa palabra. Gracias por tu poder. Gracias por el poder de perdonar, recibir el perdón. Gracias por el poder de la justificación, que promueve en nosotros la santificación. Y hasta el final vamos a experimentar la glorificación. Ayúdanos a aprender y confiar en ti. Y gracias por tu poder. He visto en estas congregaciones personas que han sufrido, no por hacer malas cosas, sino por hacer lo que es correcto. Sufriendo, pero para la honra y la gloria de ti, Señor. Y gracias que tú estás honrando a estas personas, revelando su gloria, ayudándonos a aprender y mejorar y crecer y madurar. Ayúdanos a entrar en tu presencia con victoria, experimentando tu gloria, pero también entrando en sufrir contigo. Cristo, ayúdanos. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.